Hermanos, buenos días. Es una bendición podernos juntar otra vez para compartir la palabra de Dios. El hambre, el deseo de aprender atrae el don de la enseñanza y hace que podamos fluir con libertad y ministrarnos unos a otros. No siempre la gente manifiesta ese hambre, ese deseo, y a veces resulta dificultoso poder comunicar algunas verdades porque la gente no está abierta, pero cuando hay receptividad, hay hambre, hay deseo de aprender, pues eso jala la unción y podemos compartir con libertad y con mucha liberalidad. Vamos a compartir un tema importante para lo que es la vida cristiana, para lo que es el caminar cristiano. La falta de comprensión de algunas verdades claves hace que vivamos oprimidos, que vivamos angustiados, preocupados, sobre la base del desconocimiento. Muchas veces no disfrutamos a plenitud esa libertad, esa gracia, ese favor que Dios nos ha concedido porque ignoramos determinadas verdades que nos permiten gozar de esas bendiciones, porque nuestro entendimiento nos apertura o puede también limitarnos dependiendo de lo que entendemos o sabemos. Y la Biblia nos llama la atención a conocer, a aprender, a oír, a saber, a conocer la voluntad de Dios a través de las verdades que el Señor revela. Una de esas verdades claves es de la que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la imputación. Este tema es desconocido por muchas personas. Yo les confieso que por mis primeros 20 años de creyente, nunca se me explicó, se me habló de estos temas tan trascendentales e importantes. Usualmente el énfasis estaba puesto en que debía obedecer, en que debía hacer. El énfasis estaba en el hacer más que en el ser. Estaba más dirigido hacia lo que yo debía hacer que a lo que Dios había hecho por mí, que es la clave del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es fundamental saberlo, conocerlo, porque cuando no conocemos ni sabemos esta verdad, entonces no aprovechamos al máximo lo que la obra de Dios significa para nosotros. Así que vamos a estar hablando de la imputación divina, de la gracia de Dios, del favor de Dios para nosotros, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso todas estas verdades hacen posible que disfrutemos y tengamos confianza y seguridad. Una pregunta que pudiéramos hacernos ¿es la fe la base de nuestra salvación? Esta es una pregunta que pudiéramos hacernos. ¿Es la fe la base de nuestra salvación? Y a esta pregunta, muchos de nosotros responderíamos que sí, ¿no? Muchos de nosotros responderíamos que sí. Hay muchos estudiantes que se asombran al escuchar que la fe no es la base de nuestra salvación, ¿no? Fíjense, es tan común creer que la fe es la base de nuestra salvación que cuando oímos algo diferente, a nosotros nos resulta un poco como herético, ¿no? Pero ¿cómo? No es la fe, no es la fe, ¿no? Pero cuando explicamos que la verdadera base de nuestra salvación es la justicia de Cristo y que la fe es sencillamente el medio por el cual esa justicia se nos acredita a nosotros, entonces las cosas quedan claras, ¿no? O sea, no es la fe es el medio, es el instrumento para apropiarnos o recibir esa justicia que se nos acredita en Cristo Jesús. Porque la verdadera base de nuestra salvación es la justicia de Cristo. La perfección, la persona de Jesús, su justicia imputada a nosotros,
que nos es acreditada en Cristo Jesús. Eso es muy importante comprenderlo. Entonces, asumir que la fe es el cimiento de nuestra aceptación ante Dios es como decir que un bolquete de cemento es el fundamento de nuestra casa, ya que el cemento fue transportado por ese vehículo. Entonces, aunque no estamos tratando de desvalorizar, ¿no? No estamos tratando de desvalorizar la fe, no es ese el propósito, pues sin ella no podemos ser justificados. Lo que queremos subrayar es la importancia de esta imputación, de que Dios nos ha imputado su justicia. Imputación es lo opuesto a amputación. Amputación es quitar. Amputar es quitar, es sacar, es retirar, amputar. Pero imputar es lo contrario, es poner, es acreditar. De eso vamos a estar hablando, la importancia de la imputación. ¿Por qué? Porque la imputación es el concepto central en la justificación. Si no entendemos este acto divino ejecutado en favor de nosotros, entonces no vamos a poder apreciar, valorar la obra de Cristo en plenitud. Al ignorar la imputación, se llega a una confusión acerca de nuestro estatus ante Dios, de nuestra posición delante de Dios. Y aun cuando un cristiano posea los beneficios de la justificación, podría no estar disfrutando de ello al desconocer su existencia. La obra imputadora de Dios en nosotros, en la persona de Jesús. Justamente el capítulo 4 de Romanos está dedicado a esa imputación y es el puente que une los temas del capítulo anterior, capítulo 3, y el capítulo posterior, el capítulo 5. Es interesante, pero ahí está la conexión en el capítulo 4 entre lo dicho anteriormente en el capítulo 3, cuando habla de la condición caída, pecaminosa del hombre, y la situación posterior, capítulo 5, de haber sido justificado, de ser redimido, de no tener ninguna cuenta por saldar en Cristo Jesús, ¿no? Porque la primera parte habla de la depravación del hombre, capítulo 3, y en el capítulo 5 se habla de la reconciliación con Dios. Esto está presentado de manera respectiva, ¿no? Entonces, una comprensión incompleta de la imputación va a llevar a herejías que han sido muy difundidas. Cuando las personas no entienden este tema, este punto importante de la doctrina, cuando predican, cuando enseñan, su enseñanza, su predicación está matizada con cierto cariz de condenación, cierto énfasis en las obras, un énfasis muy fuerte en las obras, y no en el reposo de saber de que todo ha sido cumplido en Cristo y de que en Él tenemos libertad para servirle, para adorarle, para vivir una vida alejada del pecado. Los católicos que no tienen una comprensión de esta verdad, y algunos arminianos que creen que la salvación se puede perder, inclusive ciertos grupos extremos del carismatismo, ¿no? Se mantienen en error en cuanto a la imputación, habiendo sido llevados a herejías perjudiciales. Y en lecciones posteriores vamos a tratar de algunas de esas herejías, ¿no? Vamos a estar compartiendo algunos errores que se cometen como resultado de no entender precisamente lo que la imputación significa. El no entender esta verdad es determinante, porque podemos estar pastoreando, podemos estar enseñando y estar llenos de una actitud condenativa, de una actitud de juicio, porque no entendemos que es la gracia de Dios
que hace posible que esta imputación se haya hecho ejecutable en nosotros, en la persona de Jesús. Porque va a ser la imputación o el conocimiento de ella la que va a cerrar la puerta a todo legalismo. El legalismo es un problema real, ¿ah? El legalismo es un problema real. Existen pastores, ministros que son legalistas, en mayor o menor grado, pero hay legalismo de por medio, porque no entienden a cabalidad la obra de la imputación de la gracia o la justicia de Cristo en nuestras vidas. El instante en que comprendemos la esencia de la imputación, también podremos fácilmente detectar la presencia de todo legalismo, logrando que la mentalidad de la justicia por obras desaparezca. Y como colorario, el libro de Gálatas cobrará vida como nunca antes para nosotros. Porque el libro de Gálatas trata precisamente con este tema, ¿no?, de legalismo, y lo combate a través de una mejor comprensión de la libertad que tenemos en Cristo debido a la imputación que se ha otorgado a cada creyente. Es decir, la imputación va a permitir, o la comprensión de lo que la imputación es, va a permitir que crezcamos espiritualmente con confianza, ¿no? El reformador Calvino decía de esta manera en relación a la imputación. Él decía, a no ser que primeramente se comprenda cuál es nuestra relación con Dios y la naturaleza de su juicio con respecto a cada uno, no se puede tener el fundamento en el cual establecer nuestra salvación, ni tampoco uno sobre el cual podamos construir nuestra devoción a Dios. ¿Se da cuenta? O sea, no comprender estas verdades nos perjudican, nos perjudican. Así que empecemos por definir la imputación. En primer lugar, la imputación comprende dos aspectos. El negativo, al no contar nuestros pecados en nuestra contra, y el positivo, al contar la justicia de Cristo a nuestra cuenta, como propia, como nuestra. A ver, dos aspectos. El negativo. El negativo es que Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados, nuestra condición caída, todo aquello que obraba en nuestra contra. La parte positiva de esta verdad es el hecho de que se nos ha imputado la justicia de Cristo. Se nos ha imputado la justicia, los méritos, la obra. Aleluya. Dios nos ve revestidos de Cristo. Alabado sea Dios. Dios nos ve revestidos de Cristo. Lo dicho no significa que se retire algo o que se infunda o inyecte nada. O sea, hay que diferenciar entre el hecho de que en la salvación Dios nos imputa algo y nos imparte algo. A ver, voy a repetir eso. En la salvación, Dios nos imputa algo y nos imparte algo. Pero esta impartición es el efecto de esta imputación. Es causa y efecto. La causa es la imputación, el efecto es la impartición. Pero una es después de la otra, pues, ¿no? O sea, adquirimos una posición y hay una impartición. La impartición tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la regeneración, ser nuevas criaturas, un fruto. Esa es la impartición, pero la imputación es una posición, ¿no? Es cómo estamos delante de Dios, ¿no? La infusión o impartición es algo posterior a esta obra que estamos mencionando, ¿no? El término teológico de imputación se deriva del latín en Romanos 4, en la forma en que se traduce el verbo,
que es logizamai, griego, hebreo hasal. Las traducciones modernas usan la palabra como acreditar. Acreditar, tienes un crédito a tu favor, ¿no? Está acreditado. Es también el término contar a favor, ¿no? Es tener una cuenta a favor. Aunque estos términos son adecuados, en el griego original requiere una definición muy específica que significa estar en una posición diferente delante de Dios, ¿no? Una posición diferente. Antes éramos pecadores, ahora somos justos. Somos justos a los ojos de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Algo está a nuestra cuenta, a nuestra cuenta. La Biblia habla de culpabilidad, la Biblia habla de justicia. Justicia. Es, en el diccionario evangélico, es resumido como cargar a la cuenta de, ¿no? Cargar a la cuenta de. Esa sería una interpretación adecuada del término, ¿no? La noción forense de imputación tiene sus raíces parciales en el lenguaje comercial y jurídico del mundo greco-romano. La persona a quien se le ha imputado algo es responsable ante la ley, ¿no? Ustedes saben, cuando se le imputa un delito a alguien, o sea, se le atribuye un delito a alguien. Este es un imputado, es el imputado fulano de tal. ¿Por qué? Porque se le atribuye algo, se le adjudica algo. Bueno, en el caso de nosotros, de manera positiva, a nosotros se nos ha imputado la justicia, los méritos, la obra de Cristo. ¿No les parece eso maravilloso? Que cuando Dios nos ve limpios, nos ve puros, nos ve santos. Por eso esa doctrina de que Dios viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha, y que la está limpiando, la está purificando. Bueno, sí, viene por una iglesia, sí, pero esa iglesia ya está así en los méritos de Cristo. O sea, viene por su iglesia que ya está así en los méritos de Cristo. Hay una obra santificadora, producto de la impartición que Dios nos ha hecho a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Dios está trabajando en nosotros definitivamente y estamos santificándonos más cada día en aspecto práctico. Pero delante de Dios, nuestra santificación es perfecta. Aleluya, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos limpios, nuestra posición delante de Dios es incólume. No cambia, bendito sea Dios, no. Es maravillosa esa declaración. Entonces, la imputación es una transacción legal, únicamente, ¿no? No es un acto de la experiencia, no tiene que ver con el carácter, ¿no? Ni siquiera con nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestra posición delante de Dios, la cual es perfecta. La experiencia, eso es posterior, ¿no? Es una obra posterior, seguida, ¿no? Que sigue a la obra de la justificación. Ahora, hay posibles malentendidos. O sea, ¿significará esto que nuestras almas permanecen vacías cuando somos justificados o cuando se nos impute esa justicia? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y nos confiere todos los beneficios de nuestra salvación. Es decir, la imputación, la justificación no está separada de la obra regeneradora, al contrario, está unida a ella, es una consecuencia de ella, ¿no? Una tiene que ver con nuestra posición delante de Dios, la otra tiene que ver con nuestra posición delante de los hombres, con nuestras obras, con nuestra conducta, con nuestra obediencia, etc. Pero es una obra que Dios lleva a cabo por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice en Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dios ha derramado su Espíritu en nosotros, su amor. ¿Cuáles son estos beneficios? En el contexto, en Romanos 5, se nos indica unos cuantos beneficios
de esta obra imputadora y regeneradora, hemos sido reconciliados con Dios. Aleluya. Entre Dios y nosotros hay paz. Por eso es que nunca debemos, por causa de los sufrimientos, las cosas malas que nos puedan pasar, atribuir esas cosas a un castigo de Dios para con nosotros, que somos sus hijos. No, Dios no nos está castigando, Dios no está derramando su ira sobre nosotros, o cobrándose algo de nosotros por algo que malo que pudiéramos haber hecho, porque entre Dios y nosotros hay una reconciliación, estamos en paz. Hemos sido reconciliados con Dios por la obra de Cristo. Tenemos paz con Dios, podemos dirigirnos a Dios con confianza, con libertad, paz, porque esa es la situación que ahora tenemos con Él, o sea, tenemos paz con Dios. O sea, ya no hay una situación de conflicto entre Dios y nosotros. Hay paz, hay gozo. Podemos experimentar el amor de Dios. Y ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni duda nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, no podemos poner en tela de juicio el amor de Dios aún en medio de los sufrimientos más extremos que pudiéramos experimentar, ¿no? No, Dios nos ama, Dios nos ama. Y claro, en estos últimos tiempos la gente asocia el amor con no sufrir, ¿no? O sea, ¿cómo puede alguien amarte y hacerte sufrir? O permitir que sufras, ¿no? Dicen algunos, ¿no? O sea, el mundo está en ese nivel de lógica. Pero no, una de las personas amadas por Dios era el apóstol Pablo, y vemos la clase de vida que vivió, experimentando dolor, sufrimiento. Es más, al empezar su vida cristiana, Dios dio testimonio de él diciendo, le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Pero no obstante, es el mismo apóstol Pablo, aquel hombre sufriente, que declaró que nada lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, él se sabía amado, él se sabía amado. En medio de los sufrimientos que él experimentaba, se sabía amado. Nosotros debemos sabernos amados, amados por Dios. Dios sabe por qué situaciones vivimos, ¿no? De sufrimiento, por qué sufrimos, por qué sufre el justo. Así que cuando Dios nos justifica, y la justificación está basada en la imputación, le da a Dios la base para hacer todo esto en nosotros, sin contradecir su santidad. O sea, debido a esta imputación que él ha hecho de justificación, de santificación, delante de Dios, es que él obra sin contradecir su santidad todos los beneficios de los cuales gozamos. Cuando somos salvos, experimentamos dramáticos cambios, tales como la nueva naturaleza en Cristo, el poder del Espíritu. Nos sentimos verdaderamente limpios por vez primera, limpios delante de Dios, ¿no? A pesar de todas nuestras imperfecciones. La imputación, sin embargo, no se refiere a ninguna de esas experiencias ni a ninguno de los cambios interiores. Hay que discriminar y diferenciar, hermanos, entre lo que es digamos, la posición que tenemos perfecta delante de Dios y la experiencia santificadora que luego experimentamos. O sea, hay que poder diferenciar. Tenemos una posición perfecta delante de Dios, aunque experimentalmente caminamos hacia una perfección. O sea, hay que poder diferenciar entre mis hechos y los hechos de Cristo, entre la obra de Dios y mi obra, ¿no? Hay que poder diferenciar, ¿no? Lo que Dios hace para nosotros, por nosotros, ¿no? El nuevo estatus legal que tenemos ante Él. Dios nos cuenta como justos. Dios nos cuenta como justos. Un dicho generalizado entre maestros de la fe reformada que muestra la diferencia entre la justicia legal y espiritual es como sigue, ¿no? La justificación es lo que Dios hace por nosotros. La santificación es lo que Dios hace dentro de nosotros. ¿Nota la diferencia?
La justificación es lo que Dios hace por nosotros. Es externo a nosotros. Nos favorece a nosotros, pero no es algo que hace dentro de nosotros. Mientras que la santificación sí, es algo que Dios hace dentro de nosotros. Esa diferenciación es clave, porque cuando no la diferenciamos y las mezclamos, juzgamos, condenamos y estamos detrás de los creyentes hablándoles como si no hubiesen sido justificados, ¿no? Y por otro lado, obligándolos a hacer cosas que si no han sido justificados no van a poder hacer porque un árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿no? Entonces, hay que nacer de nuevo. La justificación es lo que Dios hace por nosotros. La santificación es lo que Dios hace dentro de nosotros. Por la justificación es perfectamente lógico que Dios haga todo tipo de cosas hermosas para nosotros y dentro de nosotros. Después de todo, lo que está haciendo para gente que Él considera justa. O sea, Dios nos considera en Cristo justos. Dios nos ve en Cristo como si hubiésemos cumplido toda la ley y guardado todos los mandamientos. Dios no solamente ya no nos ve como pecadores, sino que nos es atribuida la justicia de Cristo, los méritos de Jesús, la vida de Jesús nos es atribuida a nosotros. Por esto es que un maestro bíblico, el señor Hodge, en su libro, en su excelente material que es la teología sistemática, él dice, la imputación nunca cambia el estado subjetivo interno de la persona imputada. O sea, es para distinguir, para diferenciar, ¿no? O sea, la imputación nunca cambia el estado subjetivo interno de la persona imputada. O sea, no, la imputación no tiene nada que ver con una obra interna, es una obra externa, la obra de Cristo, que nos favorece, que nos es imputada a nosotros. Cuando se imputa robo a un individuo, no se le hace ladrón, o sea, se le imputa un delito. Cuando se imputa bondad a un hombre, no se le hace bueno, se le está considerando bueno. Por consiguiente, cuando se imputa justicia al creyente, esto no se transforma en una justicia subjetiva, ¿no? Lo hace justo en el sentido, perdón, lo presenta justo delante de Dios, pero la obra santificadora, la obra regeneradora nos hace justos, ¿no? Son dos conceptos distintos, ¿no? Y claro, por supuesto, Hodge está usando la palabra subjetivo, ¿no? Subjetiva. No está negando a las experiencias subjetivas del creyente, sino que está atribuyendo la obra subjetiva y la santificación a la presencia del Espíritu Santo, no a la imputación. Es decir, la santificación, ¿con qué tiene que ver? Con la regeneración, con el nuevo nacimiento, con la obra interna del Espíritu Santo en nosotros. Pero la justificación tiene que ver con la obra de Cristo en favor de nosotros. Una es externa, la otra es interna. Esta diferenciación es clave porque cuando no diferenciamos, entramos en problemas, sobre todo desde el púlpito, porque tratamos a los creyentes como si fueran pecadores y a los pecadores como si fueran creyentes. Y eso es contraproducente. El Espíritu Santo hace que nuestra justicia legal, por la justificación, llegue a ser una realidad experimental a través de un proceso de toda una vida, ¿no? La vida santificadora. Por eso es que Hodge aclara, ¿no? La Biblia revela mucho de lo que Cristo hace por nosotros, por la justificación, y lo que hacen nosotros en nuestra unión con Cristo. Nosotros los creyentes no despreciamos el valor y la necesidad de una nueva vida derivada de Cristo, porque en obediencia a las Escrituras insistimos incansablemente que Cristo ha satisfecho plenamente nuestra justicia de Dios. Sin esto último, lo anterior sería imposible. O sea, sin la obra de Cristo de darnos una nueva posición delante de Dios, nosotros no pudiéramos haber experimentado el nuevo nacimiento y en consecuencia esta obra santificadora en nosotros, ¿no? Se nos ha conmutado, ¿no? Se nos ha conmutado. Al tratar sobre la imputación, ¿no? Ha habido un intercambio entre dos individuos, un intercambio. Cristo fue hecho pecado
nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado, ¿no? Había un intercambio, una sustitución. Gloria a Dios. Todos nuestros pecados le fueron atribuidos a Cristo en la cruz. Toda su justicia nos fue atribuida a nosotros en Cristo Jesús. Aleluya, ¿no? Ha habido un intercambio, una nueva posición adquirida en la persona de Jesús, ¿no? Entre Cristo y el creyente. Pecado o justicia. Hemos sido declarados justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él, ¿no? Así como el sacerdote imputaba los pecados del pueblo al chivo, ¿no? Y lo mandaba al campo, entonces ahora nosotros, todos nuestros pecados han sido imputados al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su justicia, su santidad nos ha sido imputada a nosotros. Mientras que el sacrificio de Cristo se ilustra en el Antiguo Testamento por medio de animales, Pablo lo hace explícito en Romanos 3, donde vemos la inseparable conexión entre justificación y el sacrificio de Cristo. O sea, somos justificados por la obra de Cristo, ¿no? Porque Cristo ha sido sacrificado. Amén. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. De este modo, Dios, el justo, él sigue siendo justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús, ¿no? Es interesante, pero en el libro de Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo hace una gráfica de cómo opera esta imputación, ¿no? La imputación de la justicia de Cristo está directamente conectada a la doctrina del pecado original. En Romanos 5, Pablo establece el paralelismo entre Adán y Cristo. O sea, ahí Dios nos ve bajo dos cabezas, la de Adán y la de Cristo. Dice Romanos 5:17, escuchen. Pues si por la transgresión de uno, por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán. Aleluya, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Alabado sea Dios, ¿no? Jesucristo. Un solo hombre, Jesucristo. Ahí está, ¿no? Así como el pecado reinó y se manifestó y en Adán, toda su generación, ¿no? Todos los que descendemos de Adán somos pecadores. En Cristo Jesús hemos sido redimidos, hemos sido justificados, declarados inocentes. En Adán fuimos declarados pecadores, en Cristo somos declarados justos delante de Dios. Con el pecado de Adán se nos imputa a nosotros una condenación, pero con la obediencia de Cristo se nos imputa a nosotros una vida justificada, ¿no? Somos declarados justos delante de Dios. Tal como el pecado de Adán y todas sus consecuencias fue imputado a sus descendientes, asimismo la justicia de Cristo es imputada a los creyentes. Aleluya. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es extraordinario. Y eso quita de nosotros esas sensaciones de culpa, de condenación en nosotros, ¿no? Porque ya Cristo nos ha justificado delante de Dios, ¿no? Desafortunadamente, la poca comprensión de esta verdad o la nula comprensión de esta verdad hace que muchos creyentes estén poniendo el énfasis no en la obra de Cristo, sino en la obra del creyente. No en lo que Cristo ya hizo, sino en lo que el creyente tiene que hacer, ¿no? Y están allí, y dale con cosas que hacen que los creyentes se sientan que algo les falta, que no están completos, que Dios los ve de manera imperfecta. Y muchas de las prácticas dentro de las iglesias hacen que eso se proyecte, porque un pastor que da la idea de que si él no impone manos sobre los creyentes, porque él puede y los demás no pueden, porque aunque son creyentes, no están en un nivel como para poder dirigirse a Dios y orar para que Dios obre, entonces ese tipo de acciones hace que se proyecte una idea de que no, el pastor sí puede, yo no, ¿no? Él está en mejor posición delante de Dios que yo, ¿no? Porque en realidad los dos tienen una buena posición, una perfecta posición, si están en Cristo, delante de Dios, ¿no? Son justos, pueden
dirigirse a Dios con toda confianza. El sacerdocio del creyente es clave. Todo creyente es un sacerdote y puede orar e interceder y clamar a Dios con toda confianza y acercarse al trono de la gracia con toda confianza. De la misma manera que no somos personalmente responsables de la transgresión de Adán, tampoco nos merecemos la justicia de Cristo. Es decir, no es por obras, pues. Así como por tus obras no eres condenado por tu condición delante de Dios de pecador. Así también por tus obras no eres santificado ni perdonado, sino por la justicia de Cristo que te es imputada. Esto ilustra la importancia del sistema de nuestra teología, ¿no? La negación del pecado original es una negación de la imputación. O sea, decir que no existe un pecado original es negar la imputación, porque sí existe. Ese pecado original nos ha sido imputado a todos nosotros, ¿no? El pecado original nos ha sido imputado a todos nosotros que descendemos de Adán, ¿no? Pero a la vez también todo aquel que está en Cristo se nos ha imputado su justicia. Una pregunta reflexiva que pudiéramos hacernos es, ¿te ves como justo a los ojos de Dios? ¿Te ves perfecto en Cristo Jesús? ¿Te ves santo? ¿Te ves santo? ¿Te ves limpio, sin ninguna culpa a los ojos de Dios en Cristo? Porque es así como tenemos que vernos, ¿no? ¿Cómo vamos a vernos? No podemos vernos como pecadores, tenemos que vernos como justificados, como declarados justos en la presencia de Dios. Así como el Espíritu Santo se encarga de convencer al pecador de que es pecador, el Espíritu Santo está en el trabajo por su obra iluminadora a través de la palabra, en el trabajo de hacernos conscientes de nuestra posición justa a los ojos de Dios en Cristo, porque esta justicia no es el mérito de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino en la obra de Dios, en la obra de Cristo. Hemos sido reconciliados. Esto es que en Cristo Jesús, dice la Biblia, en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nosotros los creyentes hemos sido reconciliados con Dios. Dios ya no nos toma en cuenta nuestros pecados. Aleluya. ¿Y qué nos ha encargado a nosotros? El mensaje de la reconciliación. O sea, vamos con el mismo mensaje. En Cristo Jesús podemos ser reconciliados. La reconciliación con Dios es lo principal de la imputación. O sea, ¿qué produce la imputación? Una perfecta relación con Dios en Cristo. Una reconciliación, una amistad íntima entre Dios y no recuerdan que Jesús dijo, les dirá a aquellos que dicen profetizamos, echamos fuera demonios, etc. Nunca os conocí. Nunca hubo entre ustedes una reconciliación conmigo. Ustedes nunca tuvieron una relación íntima conmigo, porque esa reconciliación es producto de esa imputación. O sea, nunca les fue imputada la justicia de Cristo y por ende no fueron conocidos por Dios. O sea, esa es la clave. O sea, estar bajo ese reconocimiento de la obra imputadora de Dios en Cristo. Nosotros nos ha imputado su justicia, su santidad, y en Él Dios nos conoce, ¿no? A causa de esta justificación, de esta imputación, el pecador puede relacionarse con Dios sin contradecir su santidad. El fundamento es la justicia de Cristo. El fundamento es la justicia de Cristo. Eso es muy importante. Entender que en Él hemos sido. Tenemos una buena relación con Dios, ¿no? Y por eso cuando dicen, hermano, Dios no te va a bendecir si tú esto, Dios no te va a bendecir si tú aquello, y Dios no te va a bendecir. Y no, pues, en Cristo Jesús hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Ahora, definitivamente, para disfrutar, gozar de esas bendiciones, es menester que tengamos un buen entendimiento de esta obra que Dios ha llevado a cabo y de cómo tratar a la luz de estas verdades con nuestros pecados. ¿Cómo tratamos con nuestros pecados, con las cosas que hacemos mal, ¿no? A la luz de estas verdades, porque es comprendiendo estas verdades que podemos nosotros lidiar con el pecado personal, con los pecados que podamos cometer, ¿no? Eventualmente, no habitualmente, eventualmente.
La imputación se refiere a un acto divino, dual, por la cual se nos cuentan nuestros pecados y a la vez se acredita a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Es como un acto forense, ¿no? No involucra la infusión o inyección de nada en nosotros. La imputación provee la base para la reconciliación y a su vez permite que Dios nos bendiga con el Espíritu Santo y todo lo que el Espíritu Santo nos brinda. Permítanme leer un ratito en esta versión, Efesios capítulo 1. Entonces esto nos ayude a poder captar un poco mejor lo que realmente la Biblia está diciendo en relación a nosotros. Es fundamental porque la vida cristiana en esta dispensación de la gracia depende mucho de lo que estas verdades significan, de conocer estas verdades. Dice el apóstol Pablo, a la luz de esta comprensión, él dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. También en Cristo, Dios nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo, sin falta ante Él, sin falta ante Él. Antes de la creación del mundo, porque Dios nos ama, decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Gloria a Dios. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Fíjense cómo es que todo tiene que ver con la obra de Cristo, su sacrificio, su sangre derramada, todo tiene que ver con Cristo Jesús, íntimamente relacionado. Hace unos días estaba escuchando una prédica, una enseñanza, y yo decía, ¿a qué horas relaciona esto con la obra de Cristo? Porque si no la relaciona, no es el evangelio. Si Cristo no está en el centro del mensaje, en el centro de la enseñanza, ese mensaje no es cristiano, no es evangélico, no es la palabra de Dios. Uno puede usar la Biblia y hablar de valores, de principios y consejos morales, etcétera, pero desconectado de la obra de Cristo no es el evangelio. Aunque esté usando la Biblia, no es el evangelio, porque la Biblia es cristocéntrica, la Biblia tiene que ver con la obra de Cristo en favor de nosotros. Y por esa obra tenemos una relación perfecta con Dios. Y Dios nos ve perfectos en él. Aleluya. ¿No les parece extraordinario? Entonces nos podemos acercar a Dios con confianza, con libertad, nos podemos orar, no en un acto de desesperación, sino en un acto de seguridad, y sabiendo de que Dios tiene control de todas las cosas y cualquier cosa que suceda, pues está bajo su voluntad y determinación, ¿no? Es una actitud diferente de acercarnos a Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Dios, por esta palabra. Ayúdanos a poderla comprender, a profundizar en ella, Señor, oh Dios, pues son verdades claves que debemos conocer, oh Dios, para poder disfrutar plenamente de esa paz, de esa libertad, de ese gozo que de ti emana, Señor. Tu palabra dice que aquel que cree en ti tendrá en él una fuente de aguas que saltan para vida eterna, Señor. En paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, si queremos hacer alguna pregunta, tenemos alguna inquietud, alguna duda, con toda libertad. Amén. Camila, siempre Pastor, adelante. yo lo sigo bendiciendo grandemente, pastor. La verdad que siempre
Mire, yo quería dar un pequeño testimonio acerca de cómo el hecho de que tú tengas fe, creas y tengas fe, el creer y tener fe, o tener fe y creer, son dos cosas diferentes. Me acuerdo que una amiga del barrio hace muchos años, fui a visitar a mi mamá y me encuentro con ella por la calle y se me acerca y su mirada, ya más o menos sospechaba, me dice, oye, ¿es verdad que tú ahora eres cristianita? ¿Es verdad que ahora eres aleluya? Le digo, sí. ¿Y por qué? Porque tú has sido así, tú has sido así, tú has sido así. Sí, tú lo has dicho, yo he sido así. Pero el único que me puede perdonar eso es Jesucristo. No hay ningún hombre que me pueda perdonar, ni tú misma, por si te haya hecho algo, probablemente en este momento. Pero a mí Jesús me perdonó todo. Y si Él lo hizo conmigo, amiga, le dije, mira, escúchame, si Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Me quedó mirando, agachó su cabeza, me miró y sus lágrimas se le caían y la abracé fuerte, mi amiga. ¿Por qué? Porque eh, muchas veces, si tú no entiendes, si tú no te llenas del amor de Cristo, puedes contestar también de la misma manera, ¿no? Ponerte en ese nivel de la persona, entonces significa que tú realmente no hay un cambio verdadero de lo que significa Jesús en tu vida. Porque mucha gente puede decir, sí, yo tengo fe, pero la fe no es para guardarla, pues como decían por ahí, en una cajita de oro. La fe va a ser probada, nuestra fe es probada y Dios me ha probado muchas veces, ¿para qué? Para tener mi confianza en Él. O sea, mi confianza en Él, digan lo que digan. Yo sé quién es Él, yo sé a quién le he creído y las pruebas que pasan hace que yo crezca más, porque yo veo una victoria siempre en cada prueba. Eso es maravilloso, ¿no? Y lo que ustedes leí en Romanos, wow, qué tremendo, qué cosa, mira, la verdad que se me hizo acá una cosa en el corazón y decir, wow, qué maravilloso es el Señor. Así Aleluya. que adelante, hermanitos, adelante. Y Gloria a pues que el Dios. Señor nos ayude a, lejos de, mire, hoy en día todavía hay hermanos, hermanas que juzgan y te miran no lo que Dios ha hecho en tu vida, sino tu pasado. Qué feo. Gloria a Santo Dios. Dios. Pasa a Necesita veces. que Dios nos ayude a cambiar en eso Amén. también cada día. Dios Amén. le bendiga, Amén. pastor. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, fe es sustantivo, ¿no? Y verbo, el verbo creer, ¿no? Está el verbo creer, que es, creer es verbo, ¿no? Fe es la definición de algo y creer es una acción, ¿no? Así que, bueno, Dios nos ha llamado a ejercitar nuestra fe por medio del creer, ¿no? La acción. Sí, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿Hacer un comentario? May Luisa. Sí, pastor. ¿Yo puedo hacer uno? Adelante, adelante. Pastor, usted habló de la justificación y la santificación. Definitivamente buena la explicación porque realmente eso nos da un, un, un parámetro diferente, ¿no? Es más, me quedó claro y me encanta. Pero ahora yo tengo una preguntita. Por ejemplo, la justificación es lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. Claro, La santificación es algo interno. así Pero es. digamos, la santificación tiene algún tiempo, mi pregunta es, el tiempo, o sea, no, yo supongo, creo yo, que no es inmediato, sino que es un proceso. ¿Y estoy en lo correcto, pastor? Así es, así es. Mientras que la justificación es una obra única y llevada a cabo una sola vez y para siempre, la santificación es un proceso que Dios lleva a cabo por su Espíritu en nosotros, ¿no? Quizás valga la pena mostrarles un diagrama que les pueda ayudar este, en este diagrama. No sé si lo pueden ver, el diagrama entre la diferencia entre la justificación y la santificación. Lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí, sí, Sí. sí. La justificación, ¿no? El propósito de la justificación es hacernos justos ante los ojos de Dios.
Cristo murió por nuestros pecados. El propósito de la santificación es conformarnos a la imagen de Cristo. Mientras que la justificación es un hecho, la santificación es un proceso. Mientras que la santificación es completa, perfecta y hecha una vez para siempre, la santificación es incompleta e imperfecta. Es una transformación progresiva que dura desde el inicio de la vida cristiana hasta el momento en que morimos, ¿no? Porque debemos combatir contra el pecado. La justificación es enteramente la obra de Dios. En la santificación cooperamos con la obra de Dios, participamos de manera activa, haciendo nuestra parte, haciendo morir lo terrenal en vosotros. La justificación es una obra externa a nosotros, mientras la santificación es una obra dentro de nosotros por el Espíritu Santo, ¿no? Mientras que la justificación es el juicio legal de un juez que nos absuelve, la santificación es el trabajo de un cirujano reparándonos por dentro, ¿no? Entonces, fíjense, ahora les paso este material también a través de WhatsApp de alumnos, para que lo puedan tener. Algunos ya lo tienen porque han sido mis alumnos en el pasado. Entonces, para que lo puedan notar la diferencia, es muy importante la diferenciación, hermanos, que podamos diferenciar entre justificación y santificación. Están ligadas, están relacionadas, pero no son lo mismo. Están ligadas, están relacionadas, pero no son lo mismo. Y esa diferenciación es muy importante para poder predicar, enseñar y compartir las verdades de Dios con la gente. Porque si no entendemos esto, ¿cómo diferenciamos entre un mensaje dirigido a un pecador y un mensaje dirigido a un creyente? No es lo mismo, no son los mismos mensajes. Tenemos que diferenciar entre qué le vamos a decir al creyente y qué le vamos a decir al pecador, ¿no? Son dos mensajes diferentes, distintos, y tenemos que trabajar en un mensaje que sea efectivo, que emane de la palabra de Dios y que tenga que ver con el trato a los creyentes, ¿no? Ahora les mando ese material también que les va a ayudar. ¿Alguien más quiere Gracias, participar? pastor. Amén. Otra pregunta, pastor. Adelante. Por ejemplo, usted acaba de decir que son dos mensajes diferentes. O sea, digamos que para el creyente tendría que ser un mensaje de exhortación en base a la palabra. Claro. Y para el no creyente tendría que ser el mensaje de salvación, ¿no? Así ¿Estoy en es. lo correcto, pastor? Así es, Gracias, correcto. pastor. Muy bien. Creo que me tomé toda la avena cuáquer ahora. Muy efectivo, muy efectivo. Muy bien, muy buena comprensión. Amén. ¿Alguien más? Adelante, con toda libertad. Adelante, Pastor Pedro, adelante. A ver, como siempre, pues estamos nutriéndonos todos los días, rumiando la palabra. Y les quiero manifestar algo importante esta mañana a los hermanos. En la mañana he tenido la oportunidad de mirar la cosa diferente. O sea, yo creo que esta forma como ha compartido el pastor Otoniel la palabra, de repente está un poco relacionada por lo que yo le llamé en la mañana. Le dije, pastor, le dije, pasa esto, pasa aquí, pasa allá, con esto, con este hermano. O sea, no voy a decir el nombre, pero es un pastor, que esto, que aquí, que allá. Bueno, entonces, el pastor siempre con su gran corazón y que es un hombre portador de la gracia, ¿no? Me dijo, pero así no es así, mira aquí, mira allá, mira acá, por aquí, por allá. No hay que juzgar, hay que entender, hay que ver el contexto, hay que ver. Entonces, entiendo de lo que acaba de decir la hermana, la exhortación, ¿no? Pero lo importante es de dónde nace tú como cristiano lo que tienes que hacer. Así que ofenden, así que insultan, así sean unos malagradecidos, lo que sea, lo que tú quieras. Porque al final tienes un hermano, un pastor, igual es un ser humano que tiene una naturaleza caída y que va en el transcurso de los años santificándose. En el transcurso de los años el Señor va perfeccionando. Él hace un trabajo con nosotros, sobrenatural, para poder cada día estar y crecer a la altura de Cristo, dice la palabra. Entonces, yo creo
que todo lo que hagamos nosotros, tiene que estar fundamentado, ¿no? Fundamentado en el amor. Una toallita, En el, un trapito. en el am- en el amor, en el amor a los hermanos, en el amor que Cristo ha derramado en ti. Entonces, a partir de ahí, tú puedes entender cualquier circunstancia, porque también tienes tú que retroceder y mirarte, a ver, ¿qué has sido tú? Yo siempre Gloria hago a esto, ¿no? Dios. Yo siempre hago esto, digo, me miro al espejo, oye, ¿yo quién soy yo para poder estar señalando esto? Cuando he sido una persona pues, que está totalmente destituida de la gloria de Dios, ¿no? ¿Quién soy yo? Gloria a Dios. Acá, después, qué responsabilidad de parte de nosotros mirar dentro de nosotros, mirar de dónde nos sacó el Señor, ¿no? Entonces tenemos que madurar, o sea, esto precisamente, estos entrenamientos, porque o sea, no solo es un maestro, el pastor Otonel es un coach, porque él nos está entrenando para ir a la cancha, ¿no? A ministrar a creyentes y a no creyentes, porque nuestra responsabilidad es ministrar a creyentes y a no creyentes, por si acaso. O sea, nosotros no nos limitamos solamente a ir al perdido, sino al hermano que puede estar atravesando o que no ha madurado, pero no con el decir de que tú has madurado más, no con ese espíritu, sino, o sea, inspirado en el amor, o sea, en saber de que si el hermano sigue así, va a terminar mal. Entonces, no quiero que te vayas al barranco porque te amo. Así seas un cabezadura, o sea, un terco, un orgulloso, no importa. O sea, hay creyentes que somos orgullosos también, ¿no? En algunas cosas.